Bueno, pues después de haber visto estructuras que nos permiten trabajar con datos, como los bucles o los condicionales o todo eso, vamos a volver a esa definición canónica que teníamos de programa de ordenador, como esa pieza de software que acepta una entrada, la procesa y devuelve una salida, sea el tipo de entrada o el tipo de salida que sea. El caso es que hemos visto ya pues, esas estructuras que sirven para trabajar con datos y ahora lo que vamos a ver es otras formas de organizar datos durante los próximos episodios. Vamos a hablar de punteros, de arrays, de estructuras, de uniones, de numeradores y terminaremos incluso hablando de cómo recibir y emitir datos de una forma que no involucre escribir por teclado o verlo por pantalla, como por ejemplo archivos. Pero por el momento voy a comenzar con un tema bastante suculento que son los punteros. Y lo llamo suculento porque muchas personas cuando aprenden C tienen problemas para trabajar con punteros. Y es que al principio comprender cómo funciona todo esto de los punteros pues es un poco lioso. Cuando nosotros declaramos una variable, como llevamos haciendo toda la vida, por ejemplo x, y dándole un valor, y luego haciendo que se imprima, nosotros asumimos que x es una cosa que está ahí. Pero, ¿de qué forma exactamente está la x en nuestro ordenador? Yo he dicho anteriormente que cuando declaramos una variable se guarda en memoria, y el ordenador tiene que acceder a esas posiciones para saber qué es lo que he guardado. El caso es que el ordenador necesita, por lo tanto, saber qué numerito de memoria, qué celda, es la que guarda un determinado valor. Por ejemplo, decir que x está en la posición 2.300.000 de memoria, es decir, su dirección, la celda en la que está, dónde la encuentra en memoria físicamente. ¿Por qué? Porque si no es capaz de recordar en qué número está, pues no es capaz luego de encontrarla luego y no es capaz de imprimir por pantalla, ¿vale? Imaginad la memoria de vuestro ordenador como un casillero gigante lleno de celdas donde tú puedes guardar numeritos ahí y recuperarlos. Evidentemente ese casillero es muy grande y el ordenador tiene mucha memoria y muchos programas, así que ese casillero está lleno de números en todo momento. Necesitamos saber exactamente qué casillero es el que tiene la X para saber acceder a esa posición y recuperar su valor y no equivocarnos y acceder a otros por error. Y para eso se utilizan las direcciones. Decir, por ejemplo, que X está en la posición no sé cuántos millones de memoria, de un ordenador que tiene 8 GB o 16 GB, para luego saber que si quieres sacar el valor de X tienes que ir a exactamente esa y no otra posición de memoria. Eso son direcciones, son referencias y en definitiva es básicamente cómo funciona por debajo nuestro ordenador. Y para jugar con esas direcciones tenemos el tipo de datos que es el puntero, que nos permite guardar direcciones de memoria. Y tiene usos interesantes porque cuando tenemos un puntero con una dirección de memoria podemos hacer cosas como recuperar el valor que haya en esa celda de memoria, aunque no sepamos exactamente si pertenece a la variable X o a la variable Z o a la variable lo que sea. Nosotros podemos recuperar un valor que haya ahí y nosotros podemos escribir un valor en esa celda de memoria incluso aunque no sepamos a qué variable le pertenece, ¿vale? A ser posible, cuando trabajemos por punteros tenemos que asegurarnos de que escribimos en celdas de memoria que existen y que están reservadas para nosotros, ¿vale? Nosotros cuando construimos un programa y escribimos variables, luego el compilador va a hacer una cosa que nosotros ignoramos, que afortunadamente no tenemos que hacer, que es pedirle al sistema operativo memoria para guardar esas cosas, ¿vale? Pero si intentamos trabajar con celdas de memoria que no nos han sido asignadas, por ejemplo, utilizamos una celda cualquiera o una celda que no es nuestra o algo que no existe todavía, vamos a tener problemas. Porque si no está declarada, el ordenador no nos va a dar permiso para acceder a ella. Y el sistema operativo es muy estricto con estas medidas. Es necesario evitar que un programa pueda acceder a la memoria de otro, porque puede causar un gran problema. Imaginaos que un programa pudiese modificar nuestro documento de Word que estamos editando. Nadie querría que un programa nos lo borrase, así que es importante que el ordenador ponga algunos límites para evitar ese tipo de cosas. Y si accedemos a posiciones inválidas, nuestro sistema operativo nos va a tratar bastante mal, va a matar nuestro programa a la fuerza, es decir, nos va a dar un error y nos lo va a cerrar, y en definitiva nos va a hacer una puñeta, así que tenemos que ser cautelosos para evitar siempre trabajar mal con punteros. Yo lo advierto desde el primer momento que al principio es normal que os exploten muchos programas o que os crashen porque no accedemos bien a las posiciones y eso tiene sus problemas. Vamos a centrarnos ahora ya más en punteros y en cómo podemos almacenar esas posiciones para los dos casos que os he descrito. Existe una forma de declarar un puntero que es utilizando el tipo de datos del que queremos tratar. Por ejemplo, yo tengo una variable llamada x con su valor, ¿vale? Y supongamos que yo quiero sacar su dirección de memoria. Bueno, pues existe una construcción que es ampersand y la variable, y esto lo que hace es devolver la dirección de memoria en la que se encuentra, ¿vale? Podemos utilizarlo para cosas curiosas, por ejemplo, podemos escribir por pantalla x igual a x y podemos ahora escribir cosas tan interesantes como x igual a
ampersand de x, ¿vale? Por ejemplo, dirección de memoria de x, para escribirlo bastante bien. Nosotros podemos recuperar un valor de memoria o podemos incluso recuperar su dirección. En este caso, por ejemplo, y ya digo que esto depende mucho de dónde estemos, mi variable x vale 10 y mi posición de memoria es esta, que es un valor un poco raro porque por defecto el printf, si no le decimos nada, va a trabajar con números con signo. Si queremos que nos indique el número sin signo, no podemos usar un placeholder como d, tenemos que usar el placeholder u, ¿de acuerdo? Ya sabéis que hay muchos placeholders, no los voy a mencionar todos porque son muchos y seguramente no acabaría, voy a mencionar los más elementales, pero bueno, en cualquier libro de C encontraréis la lista completa para animaros así a que miréis algunos libros buenos sobre C que hay por ahí. Y con u yo obtengo un número sin signo, ¿vale? Las direcciones de memoria no son más que números, así que esto, como veis, es perfectamente legal. En mi caso, la variable x está en la posición, esto es un número muy grande para leerlo, en la posición 1105.469.460 de memoria, que ya es impresionante. Esta máquina virtual tiene 4 GB de memoria, así que es normal que me lo ofrezca con un valor tan grande, pero bueno, que en definitiva esta es la dirección en la que lo encontramos, ¿vale? Si nos vamos a la celda número no sé cuántas de mi ordenador, pues encontraremos x, ¿vale? Encontraremos el número 10. Que esto realmente es falso lo que acabo de decir, porque el ordenador, como ya digo, tiene memoria virtual, así que realmente está en cualquier otra parte de memoria, pero a nosotros nos hace creer que es esto. Pero bueno, que esta es la dirección en la que vive el número 10 o la dirección en la que está la variable x. Y ahora vamos a ver ya cómo guardar esto en alguna parte. Decimos, es un número, lo podríamos guardar en un entero. Bueno, no exactamente. Si queremos guardar una dirección de memoria, tenemos que utilizar un tipo de datos especial, que es el puntero, y nosotros lo escribimos así. Primero escribimos cuál es el tipo de datos que va a haber detrás de ese puntero, y después escribimos un asterisco, ¿vale? Y ahora yo digo dirx, para darle un nombre. Y yo digo que dirx vale ampersand de x. Ahora yo lo que estoy haciendo es sacar la dirección de memoria de x y guardarla en esta variable, que como veis es una dirección de memoria. Y con esto ya tengo simplemente un puntero. Funciona con cualquier otro tipo de variable, por ejemplo float i es 0,5 y yo puedo hacer float dir, pues ampersand de i. Como veis siempre debe coincidir el tipo, porque al fin y al cabo cada variable tiene un número de bytes distinto en memoria y, en fin, el ordenador tiene que saber de cuántos bytes estamos hablando para hacer referencia, pero bueno, que más o menos funciona. Ahora, ¿qué usos tienen los punteros? ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues el principal uso que van a tener es para trabajar con referencias en funciones. ¿Qué quiero decir con referencias? Os voy a poner un ejemplo para introducir esto bastante bien. Supongamos que yo declaro una variable x que vale 10 y ahora imprimo por pantalla pues lo que vale x. Es de esperar que se imprima por pantalla el que 10, ¿no? Pues 10, correcto. Ahora, voy a comentar esto y yo paso esta x como argumento a la función jugar. ¿Y jugar qué va a hacer? Jugar va a hacer que n sea igual a n más 3 por 2 menos 1. Y una vez que ha jugado con esa variable y ha tocado su valor, la va a imprimir por pantalla otra vez. En este caso, ¿qué se va a imprimir? Algo que no es 10 definitivamente. Se va a imprimir 13 por 2 son 26, menos 1, 25. Se debería imprimir 25 salvo que me equivoque. Correcto, 25. Hemos jugado con la variable y hemos cambiado el valor. Ahora yo les comento esta línea para que se ejecute. ¿Qué pensáis que va a ocurrir? ¿Qué se va a imprimir por pantalla? La primera línea va a ser 25, pero ¿y la segunda? ¿Qué va a poner? ¿25? Pues no, va a poner 10. ¿Por qué es esto? Porque cuando nosotros pasamos una variable como argumento a una función, lo que estamos haciendo es pasarle una copia. Es decir, no estamos pasándole la variable original, sino que lo que estamos haciendo es proporcionarle una copia. Y cuando se termina esa función, esa copia muere. Es decir, que lo que haga jugar con la variable n no va a afectar ni mucho menos a lo que valga la variable original x. Y eso es una condición muy importante para que cuando trabajemos con memoria pues no se estropee. El caso es que esto cambia completamente cuando trabajamos con punteros, porque con punteros nosotros lo que hacemos es trabajar con direcciones de memoria, no con variables. Y en ese caso las cosas cambian, porque cuando trabajamos con referencias, copiamos referencias, pero si accedemos directamente a lo que hay en esa celda, ya nadie nos va a evitar que nos carguemos algo. Por ejemplo, vamos a modificar jugar para que en vez de pasarle un número le pasemos un puntero a un número. Nosotros le vamos a pasar en vez de una x la dirección de memoria de x. Y ahora nosotros vamos a hacer cosas raras con esa variable. Primero, vamos a rescatar lo que hay en esa posición de memoria. ¿Cómo rescato un número que hay en una posición de memoria? Pues yo le digo int i es igual a asterisco n. Asterisco n es justo lo contrario que
$x. Si yo pongo un asterisco a la izquierda de un puntero, lo que va a hacer C es recuperar el valor que hay en ese puntero. De modo que ahora I va a valer 10. Y ahora sí, ahora yo me pongo a jugar con esto y hago I más 2, partido de 2, más 2, menos 3 por I, ¿vale? Me estoy inventando ahora mismo los números y no sé qué va a ocurrir. Yo ahora mismo hago un printf, bueno, no lo voy a hacer porque no vamos a poder ver lo que... Bueno, sí, lo voy a hacer, ¿por qué no? Pongo aquí que se imprima mi variable y comento esto y, en fin, va a ocurrir una cosa rara, se va a imprimir un número que no tiene nada que ver y se va a imprimir el 22. Pero ahora voy a hacer que ese número que ha salido se guarde otra vez en esta posición de memoria. Lo hacemos del mismo modo, nosotros escribimos asterisco n es igual a i. Y en este caso lo que hacemos es guardar algo en una posición de memoria. Le digo, oye, cógete la i y guárdala en la dirección de... O sea, en lo que haya en la celda n. Y en este caso lo que va a ocurrir es que se va a modificar la celda en la que esté declarada originalmente la x. ¿Por qué? Porque ¿qué había en n? Pues nuestra x. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso? Que sí se va a modificar este valor de aquí. Y como veis, si yo ahora hago un printf del x original, se va a imprimir menos 22. ¿Por qué? Porque hemos hecho eso que digo. Nosotros pasamos una dirección de memoria. Con esto puedo sacar el valor. Juego un poco con ella y la vuelvo a poner en esa celda. Si trabajo directamente con celdas, no hay nadie que evite que yo me cambie cosas. Yo puedo tocar lo que hay en una celda de memoria, no toco copias y tal. Y este es el principal uso que tienen los punteros durante lo que vamos a ver principalmente, que sirve para pasar referencias, y eso lo utilizamos porque con eso podemos, por ejemplo, hacer que se devuelvan varios valores en una función, simplemente tocando varias variables a la vez con punteros, o por ejemplo para hacer que no se copien cosas. Ya veremos en los siguientes episodios que hay estructuras que tienen muchísimos bytes. Por ejemplo, podemos copiar estructuras o podemos copiar arrays, pero si los copiamos vamos a consumir mucha memoria. Si utilizamos punteros, lo que estamos haciendo es trabajar con un único objeto y eso nos va a ahorrar bastante memoria. Y cuando veamos arrays, cuando veamos estructuras en los siguientes vídeos, veréis que tiene bastante sentido. Pero por el momento nos vamos a quedar con las dos utilidades de los punteros. Acceder a posiciones de memoria sabiendo únicamente su dirección y luego escribir cosas en direcciones de memoria que no sepamos.